Muy buenas, me encuentro con don Jaime García Gómez. Él es el director de proyectos de progreso social y además es investigador del CLACS INCAE. Recientemente él escribió un artículo bastante interesante, considero yo, sobre la nueva normalidad que nos espera en la industria turística, donde ciertamente es un ámbito donde la pandemia viene a replantear y reformular algunas reglas de cómo se venían haciendo las cosas en una industria que es tan importante para Costa Rica y que también para cada uno de nosotros pues representa un ámbito importante en la medida en que nos gusta salir a vacacionar, ¿verdad? O está dentro de nuestros planes salir a vacacionar dentro y fuera del país. Entonces, bienvenido Jaime, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo nos cambia la vida esta nueva, digamos, la pandemia en términos de turismo? En las dos vías, como viajeros y como un país receptor de turismo. Claro, bueno, primero hay que entender qué es la nueva normalidad. Y la nueva normalidad es convivir con el virus, con el coronavirus, con esta enfermedad COVID-19. Hasta que no tengamos una vacuna, viviremos en esta nueva normalidad, en todas nuestras actividades, actividades económicas, sociales, familiares, etcétera. Dentro de esas actividades está claramente el turismo, y como lo planteas, es en las dos vías. Para Costa Rica es una actividad económicamente muy importante, representa entre el 6% del PIB, 8% del PIB de forma indirecta. Eso significa y se transforma en cientos de miles de empleos en una actividad que hoy por hoy está paralizada, está cerrada. ¿Por qué? Porque la primera estrategia ante el COVID, ante esta pandemia, es el confinamiento. Es guardémonos para disminuir los contagios y hacer lo que ya todo el mundo conoce de aplanar la curva. Por supuesto, aplanar la curva no es sostenible en el mediano plazo. Necesitamos ingresos, necesitamos actividad económica para seguir comiendo. Entonces, salir a este mundo, ya con el COVID, requiere también pensar en retomar ciertos sectores y actividades, entre ellas el turismo, y hay que cambiarlo de forma que garantice la seguridad, porque recuerden que el virus está ahí, que garantice la seguridad para los viajeros, para los trabajadores, por supuesto, para los residentes, pero que siga generando ingreso para las familias que dependen de esta actividad. Y como turista, claramente voy a tener que cambiar la forma en la que yo estoy viajando, conociendo, reservando e incluso yendo a las playas. En algunos lugares, la sana distancia, el distanciamiento social, el uso de las mascarillas, medidas de higiene, etcétera, van a ser parte de lo que yo tenga que guardar en mi maleta antes de salir a viajar. Ahora, Jaime, no es menuda cosa en Costa Rica porque revisando datos, el turismo representa alrededor del 6% de la producción interna. Para tener una referencia, el cultivo de banano, según las cifras del Banco Central, más o menos aporta un 1.1% de la producción, lo cual nos da una idea, una referencia del impacto que el turismo tiene en Costa Rica. Cuando hablamos de estas nuevas reglas que se vienen a la hora de reservar, de viajar, ¿cómo va a ser un viaje? Entonces ahora, ¿cómo va a ser ir a un aeropuerto? ¿Cómo va a ser subirse a un avión? ¿Cómo va a ser la disposición o el traslado de los equipajes? Incluso llegar a un hotel y convivir en los espacios comunes de un hotel. Bueno, ahí lo que mencionas, comparándolo con la industria del banano, por eso nos habla de la importancia de readaptar el turismo en Costa Rica justamente para esta nueva normalidad. El ICT ya ha avanzado con algunos protocolos, pero esto hay que hacerlo para todas las empresas turísticas, en toda la cadena de valor, y sobre todo también hay que comunicarlo muy bien al turista, que principalmente el que visita Costa Rica son turistas de Estados Unidos, de Europa, representan más del 60% del turismo internacional. Ahora, cuando nosotros también salimos, vamos a tener que enfrentar este tipo de medidas. ¿Cómo son? Bueno, de entrada, un proceso fuerte de digitalización. En la mayoría de los aeropuertos de los países que ya están abriendo, estamos hablando de Islandia, estamos hablando de Portugal, estamos hablando de Grecia, de España, de Dinamarca, de Corea del Sur, que son los más adelantados en la apertura al turismo internacional. Las medidas son
haz tu check-in digital desde tu casa. No vas a poder llevar una maleta en la cabina, todo va a tener que documentarse para evitar más superficies de contacto. Va a ser obligatorio el uso de la mascarilla en la mayoría de estos aeropuertos. Va a haber un distanciamiento social entre las líneas que se tengan que hacer para entrar al avión. Cuando se recoja la maleta va a ser además desinfectada con nuevas tecnologías como rayos ultravioleta, algunos aspersores de ozono que matan el virus, y esos amontonamientos a los que estábamos acostumbrados van a tener que desaparecer o están desapareciendo. En algunos aeropuertos donde existe la tecnología, vas a tener que hacerte pruebas antes de entrar al país o tomar una cuarentena obligatoria. Entonces, cuando uno viaje, tiene que investigar cuáles son estos limitantes en términos de salud para que cuando lleguemos a nuestro sitio de vacaciones no nos salgamos con la sorpresa de que tengamos que estar 10 días encerrados en un hotel. Sí, anteriormente uno, perdón, Jaime, anteriormente claro, uno decía, tenés que tener a mano el pasaporte, las maletas, el tiquete, pero ahora además la hoja de requisitos que te van a pedir cumplir para poder ingresar a cada uno de los países, que además van a ser requisitos muy variables dependiendo de cada una de las naciones de las que se trate. Exacto. Si bien hay ciertos criterios internacionales, la Organización Mundial de Turismo ha establecido una hoja de ruta que ellos le llaman de puerta a puerta, una serie de criterios básicos desde que sale el turista de su casa, aborda el transporte público, que es una gran fuente de contagio, llega al aeropuerto, en donde confluyen muchos visitantes, y llega hasta el hotel y luego a disfrutar de su viaje. Hay una serie de medidas en donde el sector, las diferentes industrias, tienen que aprender a comunicarlas para el turista, porque para nosotros es cambiar ciertos comportamientos, ciertas actividades, algunas que son contraintuitivas. Por ejemplo, uno espera cuando llega a veces a un hotel, bueno, que haya a lo mejor buffets en la mañana para el desayuno. Bueno, eso ya va a cambiar, eso no se va a hacer más. O que uno tenga la libertad de meterse a la piscina cuando guste, ¿no? Hay hoteles en donde, para disminuir la cantidad de personas en la piscina, vas a tener que reservarla en tu cuarto. ¿A qué horas vas a querer estar en la piscina? O en algunos de los lugares públicos dentro del hotel. Entonces, son cambios que vienen a afectar la forma en la que estamos acostumbrados a viajar. Sí, gimnasios, restaurantes, centros de reuniones, spas, todo ese tipo de instalaciones que normalmente antes eran de uso libre en un establecimiento de hospedaje, van a tener que operar con otras reglas. Definitivo. Y ahí también es muy importante lo que está haciendo la WTTC, que es la World Travel and Tourism Council, que está sacando un sello que dé garantía de que el lugar en el que estás está cumpliendo con las medidas de higiene. Porque también al momento de viajar, normalmente escogíamos lugares paradisíacos que tuvieran cierto atractivo natural o cultural, o incluso comercial para ir a hacer compras o para ir a hacer negocios. Hoy, un diferenciador que está tocando la industria es qué lugares tienen un sello que me garantizan que no me voy a contagiar. Entonces, la competitividad dentro del sector va a estar ligada a qué tanto yo cuido del viajero o del turista para que no se contagie de COVID-19. Y eso también vamos a tener que aprender a comunicarlo como país, enseñar que en Costa Rica se puede hacer turismo sin que te contagies, turismo de bajo riesgo, y también como turista a buscar cuáles son esos lugares en donde no nos vayamos a traer como consecuencia a lo mejor un contagio, por supuesto, que nadie quiere. Javier, hablando de la industria, una ventaja potencial que uno ve en Costa Rica es el tipo de turismo que se ha desarrollado. Qué sé yo, no es 100% un turismo masivo, no es de grandes polos hoteleros donde se reúne un montón de gente, a veces miles, ¿verdad?, de visitantes y hay una vida nocturna muy intensa, sino que siento que el país se ha diversificado muy bien y en algunos nichos es más bien como un turismo de aventura comunitario,
esto puede ser una ventaja o una ventaja competitiva de Costa Rica para lograr atraer de nuevo a los turistas del exterior. Yo creo que sí. Es de hecho de lo que están hablando la mayoría de los expertos a nivel mundial sobre un cambio en la lógica del turismo, alejarte de este turismo de masas, como lo mencionas, de estos all inclusive en donde se basan sobre todo en buffets, en grandes espacios con grandes multitudes. Costa Rica está diseñado para otro tipo de turismo, un turismo de bienestar. Recordar que el turismo, ante todo, es una experiencia que el sector le da al visitante. Y en ese sentido, yo creo que tenemos las condiciones para ser muy atractivos en esta nueva normalidad. Ahora, acá lo que es preocupante, y aquí tendríamos que entenderlo todos, es que para que el país siga siendo atractivo en esta nueva normalidad, que de hecho traíamos una tendencia turística antes de esta pandemia bastante buena en términos de crecimiento, lo que tendríamos que hacer es demostrar que realmente ya tenemos controlada la pandemia. Es preocupante que otra vez tengamos cambios en la tendencia de contagios, que otra vez vayamos hacia arriba, porque en la medida en que no logremos controlar estos contagios, no vamos a poder aparecer como un país que ya puede pensar en ser atractivo para el turismo. Por suerte, las tasas de mortalidad son muy bajas, es una de las más bajas de América Latina. Eso es un plus gracias a la estructura de salud que tenemos, pero sí tenemos que tener mucho cuidado en que esta segunda ola no nos venga a afectar un proceso de apertura en el que ya estábamos pensando y que nos ponga en una condición deficiente al momento que tengamos que salir y vender a Costa Rica como un sitio turístico seguro y sin COVID. Es un hecho que las segundas oleadas pandémicas se están comenzando a reflejar en varios mercados. Hoy leía algunos diarios en la mañana y, por ejemplo, en Estados Unidos es la gran preocupación, que se está entrando en una segunda oleada y es un emisor de turistas hacia Costa Rica vital, es vital para la industria en el caso de Estados Unidos. Y aquí mismo, como bien decís, si no se logra mitigar o administrar bien esta segunda oleada, pues la carta de presentación que inicialmente pensamos que iba a ser el éxito, era la esperanza del renacimiento de la industria, pues nos puede ir de las manos. Es correcto. Y aquí, para poner un ejemplo que está pasando justo en este momento, es Italia. Italia ya está abierto para el turismo. Sin embargo, las últimas noticias y los últimos movimientos de reservaciones de vuelos enseñan que nadie está viajando a Italia o el turismo que ellos esperaban es muy, muy bajo. Entonces no basta solamente con abrir y decir, bueno, ya están abiertas las fronteras, ya están los hoteles abiertos. No, es justamente lo que mencionas, ganarse la confianza o demostrar al turista y al viajero que este es un lugar seguro. Ese es uno de los grandes retos que tenemos, no para comunicarlo, porque Costa Rica ha sido muy exitoso comunicando, vendiendo al país, enseñando sus fortalezas, pero sí tenemos que ser muy consistentes con los datos en términos de los contagios. Aquí sin pretender hacer proyecciones sobre el análisis sin sustento, pero la Organización Mundial del Turismo plantea 3 escenarios de cuánto va a golpear la pandemia al turismo. Uno plantea si hay una apertura paulatina a partir de julio, ¿verdad? Hasta uno más grave que está proyectando una queda como cercana al 80%. Si la apertura se tiene que prolongar como hasta diciembre. ¿Cómo crees vos que se podría comportar el mercado? ¿Va a ser al unísono o más bien va a ser de cada país va a tener que encontrar su ritmo, supongo, ¿verdad? Para ver cómo va a ir relajando las medidas de confinamiento y de cierre de fronteras. Sí, ahí la clave es el control de esta segunda ola. Como lo mencionas, en Estados Unidos ya se han abierto algunos estados completamente, ya algunos estados incluso ya están también en su segunda ola. Eso nos va a afectar a nosotros porque son nuestros principales consumidores junto con Europa. Tenemos que repensar y plantear muy bien cuáles son los protocolos que les vamos a aplicar a esos turistas. Y en términos de
de lo que menciona la Organización Mundial de Turismo y los diferentes escenarios, exactamente, cada país, de acuerdo a su manejo de la pandemia, va a tener control o no sobre cuándo abre sus fronteras y cuándo reactiva el turismo y cómo lo hace. Hoy por hoy todavía no existe un estándar. El principal limitante, por ejemplo, son las pruebas. Islandia está pensando hacer 1000 pruebas diarias en el aeropuerto a todos los visitantes. Son pruebas en las que te tardas 5 horas en que te den resultados, y en lo que te dan los resultados te mandan a un hotel o a un número de hoteles específicos para que ahí recibas tu información. Si sales positivo, te quedas ahí en la cuarentena. Si sale negativo, bueno, continúas con tu viaje. ¿Son aleatorias? No, son para todos. Para todos. Exactamente. Ahorita sí ellos lo tienen pensado y van a ir abriendo gradualmente en la medida en la que pueden ir haciendo más pruebas. Pero Grecia sí tiene un sistema aleatorio. Grecia lo que ha decidido es diferenciar por el origen de los vuelos, y de acuerdo al riesgo de cada país, entonces asigna un sistema aleatorio para hacer las pruebas. Ellos están tomando una modalidad que quizás les permite tener o recibir más turistas de forma más rápida. Y veamos que Grecia, si uno compara los resultados en el manejo del COVID-19, lo ha hecho bastante bien. En ese sentido, puede ser que el modelo de Grecia nos sirva en Costa Rica. Son algunas de las consideraciones que hay que tener en cuenta. Pero todo va a depender, una vez más, de este manejo. Ayer la OCDE sacó las nuevas estimaciones del PIB, considerando 2 escenarios. El escenario en el que hay una sola ola y una segunda ola que cuesta trabajo controlar. Y Costa Rica, a diferencia de lo que había estimado el Banco Central, con una caída de menos 3.3, la OCDE ya dice es una caída de menos 4.1 en el caso de una sola ola. Si viene una segunda ola fuerte, vamos a caer hasta menos 5%, una de las caídas más grandes en la historia moderna de Costa Rica. Sí, y hoy salió también el indicador de actividad económica, el IMA, el índice mensual de actividad económica, y también reflejaba una fuerte caída en los datos generales, pero sobre todo en el turismo, en las actividades relacionadas con la visitación y los servicios relacionados con el turismo. Entonces, uno ya ve que es pues que es una realidad, pero también del otro lado, Jaime, está el asunto de las cuarentenas. Porque uno pensaría, bueno, tal vez una medida intermedia sea someter a cuarentenas a los visitantes. La pregunta es, ¿qué visitante va a querer someterse a una cuarentena en un país ajeno a donde se supone va de vacaciones? Sí, ahí el nivel de incertidumbre con el que estamos trabajando en todos los países en general es muy grande. Te decía, el caso de Islandia, con el que tenemos una relación en CLATS, específicamente en el sector turístico. Una de esas opciones es, bueno, si quieres tomar la cuarentena, tómala. Si quieres hacerte el test, te haces el test. Las primeras 2 semanas, a partir del 15 de junio, de hecho, todas las pruebas van a ser gratis. Después van a estar costando entre $200 y $300. Pero, y es parte de esta nueva realidad. Hay otros países que probablemente no vayan a hacer estas cuarentenas. Dependerá del país del que vengas. En el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, que se está abriendo, ahorita está abriendo el turismo, pero solo para los australianos. Están firmando un convenio con Israel para que también haya israelitas, y ahí están viendo a ver qué países ya libraron y contuvieron el virus para poder invitarlos a turistear. El caso de Japón, por ejemplo, lo que está haciendo es, te va a subsidiar las vacaciones para el turismo interno, que esa es otra actividad que también tenemos que pensar, porque en lo que regresa al turismo internacional, recordemos, Europa, Estados Unidos también están pasando por crisis económicas. Lo más seguro es que vayamos a tener una reducción producto del ambiente económico, una reducción en los visitantes. Más allá de la confianza y el miedo que va a tener mucha gente de meterse a un aeropuerto y volar, a pesar de todos los protocolos. O incluso que no quieran pasar por tanto problema de revisión, de utilizar máscaras, que ya no va a haber comida en el avión como estábamos acostumbrados. Una serie de cuestiones que van a hacer más complicado y difícil el viaje. Entonces va a haber una reducción en el mercado. Ahora, ¿podemos utilizar el mercado interno? Bueno, habría que verlo. Habría que ver, por ejemplo, si todos los que
todavía tienen su trabajo, porque recordemos que hay mucho desempleo, pueden tener espacios para poder ir y visitar algunos de los lugares en Costa Rica y hacer una estrategia de emergencia interna para salvar de quiebra a cientos de empresas turísticas. Ese es el verdadero reto que tenemos hoy.